Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Por supuesto, muchísimas gracias a mi querida Sandra Lorenzano, poeta, narradora, ensayista, académica. Gracias, Sandra, por aceptar esta entrevista. Irma, al contrario, qué gusto estar aquí contigo, con todas y con todos quienes nos están acompañando y en este espacio universitario que me encanta, que es la Casa Universitaria del Libro Cazul, que es una casa tan bella como construcción, ¿no? Como arquitectura, pero tan bella simbólicamente, ¿no? Es ese espacio maravilloso, uno de los tantos espacios maravillosos de la UNAM. Así que gracias también a Cazul, a Rosa Beltrán, su directora, y a Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural. Y yo feliz, ya sabes, de platicar contigo, Irma, hace mucho que no nos vemos por la pandemia, así que pues un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. No, pues al contrario, yo también agradezco mucho a Cazul y a Rosa Beltrán la oportunidad de iniciar estas charlas que además inician contigo, querida Sandra Lorenzano, tú eres como mi madrina de bautizo. Y bueno, elegimos un tema que tiene que ver con el miedo. Yo elegí el tema del miedo porque es uno de los temas centrales que cruzan toda la novela El día que no fue, que es tu novela más reciente, pero también porque estamos viviendo en una situación en la que creo que el miedo es algo que está muy presente ahorita en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas que tenemos que estar, algunos confinados y otros, ni modo, tienen que salir a la calle a trabajar. Pero empecemos por hablar de la parte literaria, Sandra querida. Cuéntame cómo tejer esta novela a partir del miedo, del abandono, de la tristeza, ¿no? A ver, gracias Irma y espero que este madrinazgo, así se dirá, Sí, funcione y dé suerte. Un gracias. privilegio, la verdad. A ver, esta novela es verdad que está atravesada por el miedo y es verdad también lo que tú dices de que en el sentido de que el miedo hoy también nos atraviesa. Ajá. ¿Qué es, ¿Qué es lo que detona los miedos? Los miedos están detonados por esa sensación terrible de incertidumbre, de fragilidad, de vulnerabilidad. Curiosamente, cuando no estamos en situaciones límite, como sería la situación de la pandemia o en el caso de la novela, una situación de ruptura muy dolorosa de la que ahora hablaremos, Sí. eh, no es que tengamos más certezas, es que logramos encontrar en el fondo de nosotras mismas, de nosotros mismos, algo que nos hace tener más fuerza sobre la vida que sobre el miedo, ¿no? Es decir, no dejamos que el miedo avance, pero tampoco sabemos qué va a pasar. También puede ser que uno salga una mañana y ya no regrese en la noche a casa, ni digamos en este país donde la violencia se ha vuelto dueña y señora de los destinos. Así que tú sales una mañana a trabajar o no sé, a encontrarte con alguien, a cumplir con algún recado y puede pasar cualquier cosa, ¿no? No sabemos. Pero eso puede pasar en la vida. La vida es eso. La vida es permanente incertidumbre. La única certeza real que tenemos en la vida nos da más miedo que todo lo demás, que es la muerte. Esa es la única certeza. Y nuestro pensamiento, nuestro accionar, nuestro crear, nuestro vincularnos con las personas que nos rodean, la posibilidad de la lectura, de armar redes comunitarias y demás, tienen su explicación en esta necesidad que tenemos como seres humanos de olvidar aquello que constituye nuestra única certeza, es decir, la presencia de la muerte al final del camino. Dicho esto a modo de introducción,
qué sucede con la novela y cómo me llevó una situación de miedo que tiene mucho de autobiográfico y que, como toda situación de miedo, y como lo decía hace un momento, me dio o me regresó, para decirlo, y ahora les voy a contar por qué, para decirlo con más realidad, con más verdad, me regresó a una situación de fragilidad y de vulnerabilidad que distraídamente, o a lo mejor vitalmente, había olvidado o no la tenía tan presente. ¿En qué sentido? Una situación personal, íntima, amorosa, que no es la que se cuenta en la novela, sino que la novela es una ficcionalización de todo eso, Sí. sí provocó que yo sintiera miedo, que me sintiera vulnerable. Ujú. En ese momento descubrí varias cosas. Primero que quizás lo único que me da seguridad en los peores momentos que me ha tocado pasar en la vida y que toco madera y que espero que Que no no sea te va. mucho más, son dos cosas, básicamente. Poder abrazar a Mariana, mi hija, o poder sentirla cerca y sentarme a escribir. Esta novela nació en un contexto físico real, de ambiente real, que si a Sí. mí me hubieran dicho que yo iba a escribir una novela en esa situación, hubiera dicho que ni de chiste, porque yo necesito un buen escritorio, la luz, una ventana, el paisaje, todo lo que uno se Sí, pone pues. en el imaginario, ¿no? No, esta era una situación de mucho miedo, pero sobre todo de muchísimo dolor y tristeza, en un espacio que no era el mío, pequeño, frío, rodeada de cajas y de bolsas que no abría porque no tenía dónde acomodar ni sabía dónde iba a terminar. Ujú. Y dije, tengo dos posibilidades. Todo esto es una reflexión, por A supuesto, a posteriori. posteriori, porque es Claro. imposible. Yo no lograba pensar demasiado en esos términos. Pero sí tuve toda la sensación interior de que si yo no lograba sentarme a escribir, que es lo único que bien o mal sé hacer, Muy bien, yo digo. muchas gracias, si yo no lograba eso, voy a decirlo con palabras de Walter Benjamin, el enemigo no iba a dejar de vencer. Es Mm, decir, ese miedo y miedo. ese dolor me iban a vencer, me iban a destruir. Así es. Eh, entonces dije, pues nada, esto es lo que hay. Eh, Me había quedado también sin trabajo, eh, que eso a lo mejor ayudó a que la novela se escribiera, porque si uno tiene que correr de un lugar a otro, es Sí. más difícil encontrar el tiempo, lo sabemos, tú y yo, como creo que todas las escritoras, sobre todo las mujeres, sabemos, Ajá. Madre, sí. Ujú. madres, cuidadoras, trabajadoras, etcétera. Y pensé, pues ya, vamos a trabajar. Y entonces me hice un lugar entre esas bolsas y esas cajas, puse una mesita pequeña eh, y me senté a escribir. Y claro, lo primero que salió no es exactamente esta novela después la guardé, la corregí, le di vueltas, le armé, le desarmé. Pero ¿qué me pasó mientras escribía, Irma? Tú interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? Que ya sabes que a mí me da cuerda. Ahorita te voy a interrumpir, pero sigue. Dime esto, ¿qué pasó mientras escribías? Mientras escribía y pensaba en el miedo,
tuve la imagen de ese miedo dentro de mí mucho antes de la historia de esta novela. 40 años antes. 40 años antes, cuando yo estaba todavía en la Argentina, hace 44 años que llegué, en 1976, como exiliada por la dictadura militar. Así es. Empezamos a saber que la gente desaparecía, que las amigas y amigos de mis padres estaban desapareciendo, que mi tía desapareció, que mis primos en ese momento muy chiquitos habían desaparecido, luego mis abuelos pudieron recuperarlos, que podíamos, una historia que yo cuento ahí, ir en el colectivo, en el camión a la escuela y de pronto nos paraba el ejército y nos bajaba. Yo tenía 15, 16 años, casi siempre viajaba con una amiga muy querida que sigue siendo mi amiga del alma, Maricel. Íbamos juntas al Colegio Nacional, teníamos que tomar el camión y yo ahí cuento que la primera vez que nos bajaron no podíamos hablar, teníamos que obedecer, evidentemente, aterradas, Así y es. nos rozamos las manos. Ay, te juro que lo cuento y me da, nos rozamos las manos porque era la forma de decir, estamos juntas, vamos a salir. Pero alguien no volvió al colectivo, a alguien se lo llevó el ejército, y esa es una experiencia que se reprodujo. Cuando hice conciencia de esto, me di cuenta que yo era, de alguna manera, representaba eh, a una generación que era como la hija de la generación de los derrotados, y que por eso quizás éramos sobrevivientes, porque teníamos algo que yo he contado mucho desde mi primera novela o desde mis primeras clases cuando tenía 22, 23 años en la facultad. Teníamos la obligación de narrar ese horror para que ese horror no se olvidara. Pues totalmente. Cuando hice conciencia de esto, me fui más lejos aún y pensé, pero es que en realidad, y voy a tomar una palabra del título de la novela anterior, que es La estirpe del silencio, El silencio, sí. en realidad vengo de una estirpe de mujeres que han sobrevivido. Por lo tanto, no me va a matar a mí ahora un miedecito cualquiera y un sustito y un dolorcito, que no era dolorcito, era dolorzón, y el miedecito era un miedo grande, Tremendo. pero me alimenté de todo eso que había pasado mi abuela, ¿no? Y luego puedo contar esa historia, que pasó mi madre, que pasó mi tía, que pasaron las madres de mis amigas, que pasaron mis amigos o amigas apenas mayores que yo, que ya estaban en la militancia política y nunca más los vimos, o mi generación que fue a la guerra de Malvinas. Y Exacto. entonces dije, pues nada, a sentarse y a escribir que el mundo no se cayó todavía, ¿no? Ese es Bueno, el comienzo del día que no fue. díjole, con esta introducción me dejaste muy emocionada porque son cosas que uno intuye cuando lee El día que no fue, este episodio precisamente de lo que sucedía en el camión cuando las bajaban o los bajaban, las y los bajaban, les pedían su DNI, su documento nacional de identidad. O sea, el miedo ha sido algo, como bien dices, con lo que has convivido toda la vida y no tú, sino desde tu abuela. Es algo que tienen las mujeres y supongo también los hombres de tu familia. Pero a mí me gustaría hablar de esta sensación que tuviste cuando soñabas, alucinabas con un hombre que te encajaba un picayelos. El picayelos además está identificado con una forma de violencia que tiene que ver con la violación, tal cual. Eh, eh, Penetrar la carne con un objeto. Y
esta charla, tiene que ver también con la construcción literaria, tal cual, literaria, de imágenes, de metáforas. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué un hombre con un picayelos? ¿Cómo fuiste construyendo esta imagen? Dices, esto es ficción, lo tenemos muy claro, basado en un hecho doloroso muy personal tuyo, pero finalmente es ficción, es una novela. ¿Cómo construir estas imágenes, estas sensaciones? Esta charla se llama Sin morir en el intento. Yo quería decir con esto, sin arrebatos melodramáticos que le dieran al traste con el tono a la escritura, ¿no? Son dos preguntas en una, casi. Ok. Primero aclaro que es cierto lo que tú dices con respecto a las mujeres o a mi familia en general, pero yo creo que todas y todos tenemos esos miedos, como decía al principio, simplemente que todo nuestra labor cotidiana, nuestra vida cotidiana, lo que hace es hacer que tenga más fuerza la vida y el ímpetu vital que el miedo. Pero ese miedo está en todas. Lo vives tú cuando tu hija sale con amigas, lo vivo yo si tengo que volver una noche tarde a casa. O sea, vivimos con eso o esperando que no suene el teléfono a la madrugada con noticias que uno no quisiera recibir nunca, etcétera, etcétera. La cosa es, ¿qué haces con eso, no? ¿Qué haces con ese miedo? Una vez que descubrí que más que la estirpe de las miedosas, éramos de la estirpe de las sobrevivientes, porque tanto mi abuela como mi madre fueron increíblemente optimistas en la vida, mucho más que yo que tengo ahí una beta melancólica que viene cada tanto reaparece o quizás está siempre, pero ellas, yo en Herencia, que es otro libro que salió el año pasado, cuento que mi abuela, que tenemos un maldito gen que, aunque lo tienen muchas mujeres, es muy característico de las mujeres judías askenazis. Y es el gen del cáncer de seno. Y mi abuela tuvo y pensó que se iba a morir a los 53 años, que era la edad en que se había muerto su propia madre. Y entonces, un día antes de cumplir 53 años, se despidió, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar que se puede hacer cuando uno cree que se va a morir ya. Y como Sí. no se murió, salió al día siguiente de su cumpleaños a comprar pinceles y pinturas y pintó hasta los 90 y pico de años en que se murió los cuadros más coloridos y felices que te puedas imaginar. Wow. Wow. Entonces, con mi madre fue similar porque mi madre no sabía, nadie sabía que ella ya estaba enferma, la enfermedad no se había manifestado, se manifestó 3 meses antes de que ella muriera y la última vez que estuvimos juntas, no con ella enferma, sino 2 meses antes, eh, le compramos un cuadernito muy lindo, mi madre pintaba un cuadernito muy lindo y ella quería probar una técnica nueva con acuarelas y dejó ese cuaderno lleno de cuadros, de juegos con acuarelas brillantes, luminosos. Increíble pensar que a los 3 meses no estuviera más. Entonces, esa es mi estirpe y esa es la que yo tengo que honrar, no la del miedo, y eso fue lo que pensé, sino la de la lucha y la sobrevivencia. Ahora, vamos al caballero con el picayelos. Sí, qué imagen, ¿eh? Fuertísimo. Eh, Hay que decir que yo pensaba, si alguien me quisiera hacer algo realmente, no habría nada mejor que esperarme en la escalera del edificio en el que yo estaba en ese momento eh, y ahí matarme, si este ser hubiera querido. Y entonces, como con la escritura, una también conjura fantasmas, Sí. eh,
que me mataran ahí, o que mataran a la protagonista, pero era mucho yo esa que moría ahí, hacía que ya por lo menos yo pudiera subir tranquila las escaleras, porque total ya había pasado, ¿no? Es una cosa de pensamiento mágico que yo creo que tiene mucho que ver con esta, qué sé yo, con esta cosa de quienes amamos la literatura, ¿no? Así como en la adolescencia, también ahora, pero digamos en la adolescencia es más como más espectacular, que te sumerges días y días, no quieres que nadie te hable porque tú estás viviendo con Madame Bovary, ¿no? Sí, Eso es sí, lo único que importa y eso es lo único, la única noticia que te puede importar a ti no es el Instituto Nacional Electoral ni nada de eso, sino qué le pasa a Madame Bovary, a Emma Bovary, o con cualquier otra novela, Cien años de soledad, Rayuela, cualquier cosa que hayamos leído en la adolescencia. Entonces, un poco ese pensamiento mágico en quienes vivimos para la literatura, por la literatura, no de la literatura, que eso no. eso es lo triste. Sí, Sí, aunque quizás, mira, no sé, también nos permite estar en contacto con el mundo de una manera muy distinta. muy distinta y muy enriquecedora, ¿no? El trabajo docente, el trabajo con la realidad. Yo cuando estoy mucho tiempo encerrada escribiendo me falta el baño de realidad, que también eh, lo necesito para que uno no pierda piso, ¿no? Por Bueno, supuesto. pero este hombre, no sé, se apareció así. Irma, no te puedo decir mucho más. Se apareció así. Yo sabía que tenía unas Converse negras. Está Ay, visto que he dicho esto aquí en el espacio público. Nunca Converse seguramente va a patrocinar nada que yo haga. Usaba un perfume que detesto por alguna razón que tampoco sé, que se llama Vetiver. Tampoco, lo siento si alguno de los caballeros que nos acompañan lo usan o alguna de las mujeres aman ese perfume. No sé por qué a mí me parecía que era ideal que ese hombre usara esas Converse y usara Vetiver. ¿Con qué te puede matar alguien? ajá. Como no es una novela policial, lo estamos contando, ¿eh? Desde el primer momento se sabe que este hombre es ese. Sí, no Lo que te existe. van a decir, no me cuentes quién es el asesino, como Lelutier, ¿no? El No, asesino es el mayordomo, claro. no para Este, nada. entonces, pues nada, se apareció, yo sabía cómo era y pensé, está a punto de matarme. Y ahí vi el picayelos. Claro, después también hice todas las interpretaciones, no, muchos años de terapia también me También. acompañan y entonces pues dije, pero ni modo de cambiarlo. ¿Cómo te, o sea, sería una tontería que qué? ¿Me va a ahorcar? No sé. Eh, tampoco quiero pensar cómo se les ocurriría matarme, ¿no? Salió esto y ahí lo dejé. Y y fíjate que lo que me ha pasado mucho es que mucha gente me pregunta, Sandra, ¿y cómo zafaste de ese ataque? Quiero decir que no, que el ataque No, ficción, es ficción. Sí, sí, es sí, sí. ficción, pero zafé de un ataque interior Claro. gracias a que lo puse en la ficción. Es una novela curiosa en ese sentido, donde si bien siempre en mis novelas y en las novelas de cualquiera se cuelan elementos personales, Claro, claro. eh, quizás aquí logro registrarlos, no los elementos personales directos, como puede ser las historias de la dictadura argentina y tal, que esas son mis historias, ¿no? Ujú, ujú. No, estas historias que sin haberlas vivido me permiten a mí darle una vuelta a mi propia vida. No sé, por ahí va un poquito, me parece, ¿no? Sí, creo que por ahí va. Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, Irma.
Tiene que ver con el estilo, tiene que ver con mantener este tono contenido toda la novela. Y también pasa en La estirpe del silencio, ahora que lo dices, ahora que la mencionas, acabo de recordar estos monólogos de Rita Hayworth, Carmen, ¿cómo se llamaba? Recuérdanos, Carmen. Carmen Cansino, Margarita Carmen Cansino. Margarita Carmen Cansino cuando ya está sola, todos estos monólogos, digamos, de la locura. En el día que no fue, también toda la narración, pues son hechos tremendos, muy fuertes, la mayoría de ellos, lo que tiene que ver, insisto, con la dictadura, con el pasado, pero también con la amenaza de este hombre, con la ruptura de un amor y tú mantienes un tono contenido todo el tiempo, o sea, no hay desbordes melodramáticos. Un poco me gustaría que nos hablaras acerca de este proceso y de este proceso creativo tuyo de Talacha, que es mucho de Talacha, y quiénes han sido tus autores que te han inspirado, Sandra, y que alguna vez quizás te acompañaron a la mejor aquí en la escritura del día que no fue o de la estirpe del silencio, quizás. Sí, a ver, trato de explicar. Yo creo que como tengo o me intuyo una tendencia muy latinoamericana, heredera de Manuel Puig finalmente, que soy, Ah, al ujú. melodrama, yo creo que me contengo mucho. Es decir, yo piensa, nieta de rusos y de italianos, o sea, No, mezcla explosiva y con educación sentimental mexicana, José Alfredo, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas lo que puede salir de ahí si no me contengo? Yo creo que sí, eso lo tengo tan asumido que entonces soy muy cuidadosa con el lenguaje en ese sentido, ¿no? No exacto. tiene que ser la catarsis, aunque puedo hacer catarsis, pero esos son textos que no son parte de mi producción literaria, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, que pertenecen, qué sé yo, una carta, un desfogue así de esos que después tienes que tirar porque no te soportas ni tú, etcétera. Pero pienso que parte de esta disciplina la tengo gracias a la poesía. Mm, mm, Porque también en la poesía que se presta más a esa efusión, explosión. ¿no? Sí. Es, trato de ser súper medida. Pero básicamente te diría que es por miedo a pasarme al otro lado, ¿no? ¿Y por qué es esa la literatura que me gusta? No es que no me guste leer grandes melodramas, por supuesto, como a todos, y los disfruto, pero la literatura que me gusta es otra cosa. Es una literatura donde el equilibrio entre contar una historia y el lenguaje es eso, el equilibrio, no la imposición de una cosa sobre otra, ¿no? Ujú, ujú. Eh, que el lenguaje sirva para contar sin dar golpes bajos, sin, que es lo que puede tener el melodrama, ¿no? Claro, cuando escuchas a José Alfredo y te estás tomando un tequila, puedes llorar, pero cuando estás escribiendo una novela, no puede ser ese el No. ritmo, por lo menos para mí. Y en este caso, además, como los temas eran tan cercanos a mí, si no ponía una especie de, no digo barrera, porque no hay barrera, de tamiz, diría, entre la realidad y mi interioridad, este texto no hubiera salido, ¿no? Hubiera sido nada, una catarsis y punto. Ujú. Y, y yo quería desde el comienzo que fuera una obra, o sea, me senté a escribirla con esa idea. Podía no salir, ¿no? Ya lo dije al comienzo. Entonces, es esta idea que hemos hablado tú y yo otras veces y con respecto a otros libros, esta manera de escribir, ¿qué significa para mí cuando digo que escribo como si escribiera poesía?
significa que además de tener las ideas, las imágenes, una cierta estructura, ya sabes que a mí me gusta mucho trabajar de manera fragmentaria y unas estructuras que en sí, sin ser difíciles de entender, tampoco es que sigan lo lineal absolutamente. Eh, Exacto. que, que yo pueda escribir, yo escribo 3 frases y las leo en voz alta. Escribo la cuarta y la quinta y vuelvo a leer todas en voz alta, porque para mí lo más importante, bueno, o uno de los elementos más importantes en una obra literaria es el ritmo. Aquello que te deja con una sensación particular como lectora es el ritmo de lo que estás leyendo, no solo el contenido. Hay algo que tiene que ver con la cadencia de la lengua, con el modo en que lo vas diciendo, con las palabras o las frases que se repiten, que es algo que yo uso mucho, una suerte de leitmotiv o de ritornello en lenguaje del bel canto. O sea, hay algo que a mí me permite ir construyendo como si fuera en una espiral ascendente o descendente, depende para dónde miremos. Si es descendente es un poco la estructura de espiral del infierno de Dante, ¿no? Que va bajando y bajando. Podría ser ascendente, eso no importa en este momento. Pero sí esta cosa de espiral. Entonces, volver a pasar por aquello que ya había dicho, pero agregarle algo más, ¿no? Y así en cada uno de los fragmentos. ¿Quiénes son los autores a los que leo? En general, cuando estoy escribiendo narrativa, leo poca narrativa, leo mucha poesía, que me acompaña más sin interferir, digamos, ¿no? Okay. Eh, porque cuando leo narrativa, en general yo soy de las que agarra una novela y la termina, digamos. Sí. Y después sigo con lo mío, ¿no? Está bien, sí, puedo tener esa novela que solo voy leyendo los sábados porque entre semana no sé qué, pero no es mi estilo tanto. Me gusta encerrarme, aunque sea el fin de semana completo, con ese libro que me está apasionando y dejarme empapar por esa lectura. Y entonces no es bueno, por lo menos yo siento que no me ayuda cuando estoy Ajá. escribiendo narrativa, porque se te pueden pegar cosas y a mí no quiero que se me peguen. Sí. Quiero, sí, que se me peguen, que hagan todo un proceso y luego una ya relabora. Pero si estás leyendo y escribiendo al mismo tiempo, el tiempo, el instante de reelaboración es muy pequeño. Y entonces ahí me acompaña mucho la poesía. Entonces, ¿qué te puedo decir? Puedo decir lo que estoy leyendo ahora, que es, porque si no, o que he leído, eh, qué sé yo, en lo que va del año, que he leído muchísimo y cosas maravillosas, totalmente diferentes, pero siempre hay algo que queda de todo eso, ¿no? Por ejemplo, que me volví fan absoluta de Agota Christoph. Eh, y, y esa prosa dura, despiadada, que yo creo que no se parece a la mía y que sin embargo me provocó una fascinación impresionante. Leí a este chico que se me lo recomendó Mariana, mi hija, eh, estadounidense, pero nacido en Vietnam, o vietnamita, nacionalizado estadounidense, que se llama Ocean Wong, y que es una cosa de una belleza absoluta. Hoy llevo todo el día, por supuesto, releyendo a Louis Gluck, Ah, porque claro. Por el Nobel, por el anuncio del por Nobel. el Nobel y porque me pidieron si podía escribir algo, y alguien que me conoce mucho me dijo, sé que a ti te gusta, y dije, wow, claro que me gusta, pero bueno, hay que releerla, ¿no? Sí. Entonces, hago mucho eso y tú sabes también que leo mucho ensayo,
vuelvo siempre, no tanto ensayo de actualidad, no me dejo llevar mucho o no me interesa demasiado la actualidad, sino ciertos pensadores, o sea, sí me interesa en tanto que me interesa la política y trabajo toda la beta de derechos humanos y eso que hemos hablado también, pero no como, no, a ver cuál es el último ensayo que sacó no sé quién, Byung-Chul Han para ver si, qué sé yo, no sé, para intentar entender esta pandemia. Pues no, No. no. Ya más adelante veremos si la entendemos o no la entendemos, creo que no la vamos a entender nunca. Pero, y además tampoco estoy muy de acuerdo con que si todo va a cambiar para bien o todo va a cambiar para mal. Es bastante probable que sigamos hundiéndonos ahí sí que en una espiral que nos lleva hacia el infierno como cultura, este capitalismo neoliberal nos va a terminar de conducir al horror. Tremendo. Pero La devastación ecológica, la violencia, bueno. brutal, brutal. Estaba trabajando la vez pasada cosas vinculadas a las luchas ecofeministas y la cantidad de asesinatos de mujeres defensoras del medio ambiente es una cosa espantosa. Pero lo que decía es que vuelvo siempre a ciertos pensadores que me han acompañado, pues ya te diría que a lo largo de la vida. Walter Benjamin, Susan Sontag, Sonta. Emmanuel Levinas. Hay como la poesía de Paul Celan. Ahora descubrí, y sé que estuvo en México, justo yo no estaba el año pasado o hace 2 años, a este hombre genial italiano, pero que vive en Suiza y que se llama Fabiano Alborghetti, que escribe poesía narrativa, que es una cosa en la que me estoy metiendo, que tampoco es tan raro, porque suena así como súper raro, pero no. En realidad, si pensamos, Borges lo decía muy bien, lo dijo cuando habló de la Divina Comedia, en realidad toda la poesía nació como poesía narrativa, ¿no? La poesía clásica, la Ilíada, la Odisea, después nuestros cantares de gesta, siempre fueron narrativos, siempre nos contaron historias. Historia, sí. Entonces estoy recuperando ese placer por las historias, te diría, ¿no? Cada vez que me angustio porque cumplí la edad que cumplí, eh, pienso, pienso lo que siempre me repite Pilar del Río, la compañera, amorosísima compañera de José Saramago, que es, Saramago, sí. no se te olvide que José empezó a escribir a los 60 años. Claro. Esa es la edad que cumplí este año. Y entonces cuando digo, híjole, ya no hice, no sé qué, ya no hice, pues nada, todas las posibilidades están abiertas y podría hacerlas. Sin tener el talento de Saramago, haré mi trabajito como solemos hacerlo la mayor parte de nosotras que nos dedicamos a las letras, Irma, y te incluyo en eso, incluyo a Rosa, que nos recibió en Cazul, y a tantas mujeres. Leía hace un par de días una hermosa entrevista que le hizo nuestra querida Mónica Maristain a otra querida que es Mónica Lavín, Ah, eh, sí. donde Mónica Lavín decía, vieron que estamos en una generación que ya no existe, no somos ni viejas ni jóvenes, y entonces ya y pensaba eso y decía, hay que acordarse siempre de Saramago, ¿no? Entonces, Sí. esas son las cosas que me dan vueltas en estas épocas, que me dieron vueltas con el día que no fue, que es un día que quizás sí haya sido, que tiene ese Afortunadamente. título. Sí, sí, Afortunadamente para afortunadamente no fue, porque depende cuál considere uno que es el el de día que cuál. no fue. Sí. Si fue el día del, Pero, del picayelos, qué bueno que no fue. bueno, no fue. Pero Sí. sí fue el día en que esta ruptura y esta sensación de no saber para dónde iba tu vida te impulsó a escribir y que desde el principio, como nos dijiste, tuviste muy en claro que esto iba a ser
una obra literaria de ficción, que no iba a ser nada más una purga emocional para ti, que se quedaba, pues quizás en un diario personal. Em, Qué bueno, pues que el miedo y el dolor fueron los detonantes del día que no fue. Sandra, en los minutos que nos quedan, aunque no era el pacto, pero sí me gustaría que habláramos un poco de la novela anterior, de La estirpe del silencio, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por todo este tema que has estado tocando tú, de las mujeres, de cómo nos mueve a nosotros, cómo nos afectan el mundo a las mujeres. En el caso de Carmen Calderón, que después conocimos todos como Rita Hayworth, la Cancino, relación con Cancino. su padre, perdón, Carmen Cancino, Carmen Margarita Cancino, ¿no? La relación con su padre yo creo que fue definitiva para convertirla en la mujer que fue después. Y estos episodios de locura, de angustia, cuéntanos un poco también de la gesta, de la estirpe del silencio, Sandra. Sí. Me gustaría decir con respecto al día que no fue, que es una novela que está en Alfaguara y se consigue en papel y en electrónico, a diferencia de La estirpe del silencio, que es una novela que publicó Seix Barral, pero ya no se consigue en papel, solo en electrónico. Es más, ni yo la tengo un ejemplar de la traducción del italiano. No la Ah, tengo que ver si todavía queda algún ejemplar para guardarlo. Esa es una novela que nace, como bien dice Irma, de mi preocupación por la situación de las mujeres en nuestro país, de la claro. violencia a la que se enfrentan. Y digo se enfrentan aunque no se enfrentamos, Ujú. pero yo vivo una situación privilegiada frente a los horrores que viven tantas y tantas mujeres en nuestro país. Y ahora que estoy trabajando en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM y que he vuelto a los datos de la violencia de género, realmente es que es imperdonable que vivamos en este horror. Ya Mm. estamos, hasta hace poquito decíamos, se mueren, no se mueren, son asesinadas Yo no 10 sé si- mujeres al día en México, ahora ya ayer alguien me decía que la nueva estadística dice que 11, Sí, más pues sí. los miles y miles de violaciones, más esta violencia doméstica, intrafamiliar, que tanto tiene que ver con Rita Hayworth, que se ha disparado durante la La pandemia de una pandemia. manera brutal en Exacto. todo el mundo, pero en nuestro país alcanza grados impresionantes. Entonces, un poco pensando en toda esa situación, fue que quise escribir una novela donde no hablara directamente de eso. Yo creo que Ajá. ese es el chiste, De la salvo que literatura. decidas escribir una novela autobiográfica o tus memorias. La, Exacto. la literatura te permite simbolizar y darle una vuelta a aquello que quieres contar. No Claro. hago periodismo narrativo yo, no por lo menos en estas novelas. Puedo hacer otras cosas y escribo artículos y otras cosas. Pero en las novelas yo no quería decir esto es el horror, sino mostrar dos caras de ese horror que coincidieron en una época que no es la nuestra, pero que de alguna manera dieron origen, o sí, muestran esos dos rostros Ujú, ujú. que dieron nacimiento al horror que vivimos hoy. Sí, Primero, cómo llega la trata de mujeres, la trata de personas a exacto. nuestro país en los años 30, 20, 30, fundamentalmente a la frontera noroeste, a la frontera de lo que hoy sería Tijuana, San Bueno, Diego, Mexicali, Chula etcétera, Vista. Ujú. etcétera, eso mismo. ¿Cómo se instalan ahí las primeras mujeres traídas por los tratantes de personas, que en ese momento se llamaban tratantes de blancas, que Ujú. las traen tan engañadas como todos los testimonios que yo leí sobre la trata de mujeres y la prostitución en el México de hoy? Es Así es. decir, cantidad de historias donde se repite ese modelo de
este muchacho que llega, les promete el sol, la luna y las estrellas, ellas se enamoran, lo siguen, y cuando llegan a la Ciudad de México, en este caso, ese es típico relato de las chicas de la zona de Tlaxcala, de Puebla, todo esto que es tan brutal, la trata de mujeres. Y después es, oye, me quedé sin trabajo, pero fíjate, mi cuñada está apoyando a mi cuate o nuestra comadre, no sé qué, son solo unos meses, bla, 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 ya, y quedan embarcadas en las redes de trata. Totalmente. Ajá. Entonces, un poco buscando historias de esta época que yo quería, eso sucedía mucho, por ejemplo, claro, cuando hay pobreza, cuando hay miseria, entran estas redes de explotación con mucha facilidad, porque muchas de esas mujeres, primero, no saben bien en qué se están metiendo y después, pues de alguna manera son responsables de familias, muchas tienen hijos o padres, en fin, es muy complicado el tema de la prostitución, no vamos a entrar a eso, pero digamos que prostitución y trata de personas no es lo mismo, pero yo quería hablar de la trata, ¿no? Entonces tomé la historia de dos hermanas francesas que son traídas con engaños a México y que una de ellas, por azares que no voy a contar, porque aquí sí es mucho lo que se puede develar y no lo voy a hacer, No. va a vivir a Tijuana, se va a vivir a Tijuana, que por cierto, ese es un guiño a unas amigas que tú y yo queremos mucho, Muchísimo. la queridísima Pilar de Pina, que fue directora de la Feria del Libro de Tijuana y que murió hace un par de años, y a la que quise mucho, como tú, y quiero mucho a la que fue su compañera, Mónica Córdoba. Así que sí, Mónica, si nos estás escuchando, un abrazote para ti y para Pilar, allá donde Cielo, por supuesto. donde quiera que Te esté. voy a Entonces, interrumpir tantito sí, para decirte quién sí nos está escuchando. a Rosa ver. Beltrán nos manda un abrazo a las dos. Rosa, qué rico, gracias. Y Odette Alonso dice, el miedo de las mujeres es hereditario y pareciera eterno, pero de él depende muchas veces la sobrevivencia. Las abrazo, queridas Irma y Sandra, ya saben cuánto las admiro y las quiero. Gracias a Cazul por la posibilidad de escucharlas. Que te Gracias, interrumpí, pero va Odette. mucho con, el comentario de Odette va mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Sí, era un poco lo que planteaba con la novela del día que no fue, porque en el día que no fue, una de las cosas que yo descubrí es toda esta tendencia de la genética que habla de cómo se transmite la memoria, no solo la memoria genética que nos hace tener esta cara, este tamaño, el color de pelo, de ojos, lo que tú quieras, sino también la memoria de las emociones. Por supuesto. Y conocer eso me dejó impactadísima, porque, y lo cuento brevemente y después yo creo que en los minutos que quedan cuento lo de Rita Hayworth, es que mi abuela llegó a vivir a la Argentina con sus padres desde Ucrania, eran judíos, rusos evidentemente, llegó cuando tenía 9 meses, es decir, no guardaba ningún recuerdo de Rusia. Claro. Y sin embargo, yo estoy segura de que ella tuvo que tener memoria en el cuerpo, la memoria del cuerpo, que es tan importante, de ese miedo que vivió con sus padres o que le transmitieron sus padres cuando ella era bebé, porque salieron de Rusia por los pogroms, porque entraban los cosacos a las aldeas judías o a los guetos, rompiendo todo, matando, gritando, violando mujeres. Sin duda eso tuvo que quedar en la materia genética que de alguna manera ha llegado hasta mí, ¿no? Y yo quería hablar de eso, no desde el punto de vista científico, que me encantó descubrir que tiene un sostén científico,
sino sobre todo cómo reconocemos esa herencia siempre en lo afectivo, ¿no? Yo sé que esa herencia lo tengo, que la genética ahora me confirme que llega también por el lado genético, me parece como un elemento literario que enriquece mucho lo que una puede hacer también, ¿no? Vuelvo a Tijuana y Mexicali, años 30, está naciendo la ciudad de Tijuana. Saben que por la ley seca prácticamente no había ni garita ni frontera demarcada ahí entre California y México. Así es, sí. Y había una muchachita de 13 años con un cuerpo ya de mujer que bailaba con un señor que nadie imaginaba que era su padre. Ella se llamaba Margarita Carmen Cancino y bailaban en el centro nocturno más fastuoso que tenía América Latina en esa época y que lo teníamos ahí, en Tijuana, y era el Casino de Aguacaliente. Sí. El Casino de Aguacaliente, que queda un cachito, si van a Tijuana o si están algunos en Tijuana, un cachito de esa preparatoria, creo que es Lázaro Cárdenas. Ahí se puede ver un poquito de una de las torres del casino. Las torres, sí. Es muy bonito, sí. Muy bonito. Bueno, este era el lugar más fastuoso. Ella, que era quien sería Rita Hayworth después, Margarita, en inglés es muy frecuente que en lugar de hacer como nosotros, que hagamos el apelativo cariñoso diciéndole Marga o Maggie o no sé qué, le dicen Rita, ¿no? Lo último. Era Rita. Y ella quitó el apellido Cancino, apellido de origen español. Su padre era un español que había llegado a Nueva York a principios del siglo XX, bailarín. Quitó el Cancino y se puso el Hayworth, que era de su madre, una hija, también bailarina, hija de una familia de abogados bastante conocidos de DC. Ese padre fue un padre abusador. Exacto. Fue un padre que abusó sexualmente de esa niña desde muy pequeña, ante una madre pasmada que no pudo frenar, no tuvo, imagino, la fuerza de frenar ese horror que ella veía y se hundió en el alcohol. Sí. Así que Rita, la futura Rita, Maggie o Margarita en ese momento, vivió toda la infancia entre un padre que abusaba de ella y una madre alcohólica, que muy seguido tenían que llevarla a clínicas de desintoxicación, etc. Con 2 hermanos hombres. Ella no fue a la escuela prácticamente, más que muy poco tiempo, porque parte del abuso del padre era ponerla a bailar desde muy pequeñita, sí. Porque sabía que esa niña tenía condiciones y él soñaba, como muchos padres de gente que llega a ocupar lugares importantes en el mundo del espectáculo, soñaba con que esa niña hiciera lo que él no había podido hacer. Entonces, parte del abuso era hacerla bailar hasta que le sangraban los pies y, bueno, esto que suena, lo de los pies, no quiero decirles, quien quiera que tenga una hija o conozca a una bailarina sabe que a las bailarinas y bailarines les sangran los pies. Es muy doloroso el entrenamiento del baile. ¿Y qué pasó? Que a los 13 años, que esa niña que ya tenía cuerpo de mujer, el padre empezó a prostituirla en el Casino de Aguacaliente, deseando que quienes se interesaran por ella, no es que la mandaba con cualquiera, fueran hombres que pudieran abrirle las puertas de Hollywood. Claro. En ese momento la industria cinematográfica hollywoodense estaba iniciando y los magnates de Hollywood se pasaban al lado mexicano, llegaban en avioneta. El Casino de Aguacaliente tenía pista de aterrizaje para que se den una idea del dinero que había ahí dentro. Y bueno, hasta que finalmente se engancha con uno
pretendientes poderosos. No sabemos si más para huir del padre que por amor o no, eso no lo vamos a saber. Lo poco que sabemos de Rita Hayworth lo sabemos por lo que le contó a Orson Welles, uno de sus 5 esposos. Él escribió un libro al respecto, lo contó mucho, y todas las biografías retoman en esto lo que yo estoy contando, ¿no? Y la fuente es Orson Welles. Y pues nada, se fue a Hollywood y se convirtió, como sabemos, en una gran estrella. Una gran estrella, en la diosa de la sensualidad De la del sensualidad. momento, ¿no? Una mujer de una belleza realmente excepcional, que yo les recomiendo que vean un cachito nada más, pongan en YouTube, De Hilda. pongan Hilda, la escena del striptease, que es el striptease más famoso de la historia del cine. Y esta mujer, a la que después de conocer su historia, y yo espero que le pase a la gente después de leer la novela, lo único que una quiere es abrazarla y decir, no te preocupes, todo va a estar bien, porque fue una mujer que con una vida desgarradora, que por cierto, este es un adelanto que no va a ser para este año, pero sí para el próximo. Estamos trabajando los monólogos de Rita para hacerlos en teatro. Cuando el teatro vuelva a lo suyo. Cuando vuelva el teatro. Cuando vuelva el teatro en escenario, no en pantalla. Es un trabajo, es un proyecto que estamos trabajando juntas, Marisol Gacé y yo, y que estamos disfrutando mucho. Casi se nos acaba el tiempo, querida Sandra, nos quedan 3 minutitos. Me gustaría solo para decir que la pobre Rita Hayworth terminó con un Alzheimer brutal. Y entonces todo lo que tiene el Alzheimer, no solo no recordar, que se entiende en alguien que vivió una vida como la de ella, que no quisiera recordar, sino también con todo el disturbio, el desequilibrio que provoca el Alzheimer a nivel mental, ¿no? Entonces, muy doloroso, pero la novela no se termina ahí y no vamos a decir nada más. No. Es así, les aseguro que el asesino no fue el mayordomo. Oye, un comentario para ti de Ángeles Pérez, dice que acaba de terminar el día que no fue y cómo me emocionó. Qué gusto escucharlas, un abrazo de admiración. Ángeles, eres lo máximo, muchas gracias. Y también dice que nunca volvió a ver igual a Rita Hayworth después de leer La estirpe del silencio. Fíjate. Es que eso sucede, ¿no? Es la magia de la literatura, es poder hacer esto. A veces como una justicia, ¿no? Dices, lo que quisiéramos es abrazarla y decirle que todo está bien. Pues tal vez a través de tu pluma, querida Sandra, has conseguido eso. Ojalá. Muchas gracias, Irene. Y yo te agradezco muchísimo haber estado aquí. Le agradezco, por supuesto, a todos los que se conectaron, a Cazula, a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. De verdad, esta ha sido una charla riquísima, Sandra, y ya queremos ver esos monólogos de Rita Hayworth en el escenario. Sí, eso vamos a tratar de que para comienzos del año próximo puedan estar ya en escena y que de alguna manera se siga pensando en estas cosas y sigamos abrazando a esas mujeres que no la están pasando bien, ¿no? Este también es un momento difícil, así que va abrazo para todas, también para todos, claro. Sí. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo. Ojalá sí traiga buena suerte que hayamos iniciado con esta charla. A mí me encanta que hagas este ciclo, Irma, porque siempre es una delicia platicar contigo, pero también es una delicia escucharte, así que nos volveremos, yo me volveré, porque ese plural majestático no sé a quién se refería, pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo, que ya desde ahora seré fan total. Y muchas gracias, Rosa, por este nuevo espacio en Cazul.
un lugar que queremos tanto dentro de una universidad a la que queremos tanto, ¿no? Una universidad, nuestra Universidad Nacional, tan generosa Sí. siempre con todos nosotros y con todas nosotras. Y pues muchísimas gracias y sigamos cuidándonos y sigamos acompañándonos, porque a veces lo que hace falta es sentir que no estamos tan lejos como la pandemia nos hace creer, que seguimos siendo aquellas que tejemos redes Sí. como las tejía Penélope, que no es cierto que estemos esperando que llegue ningún Ulises, simplemente queremos estar con las amigas tejiendo estas redes, bordando y bordando con las palabras, ¿no? Que es una manera tan bella de bordar. Así que muchísimas gracias, Irma, por esta invitación, por este espacio, por esta oportunidad y bueno, muchas felicidades y que sea con mucho éxito. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Lean, lean a Sandra Lorenzano, lean La estirpe del silencio, lean El día que no fue, lean todos los libros de Sandra, lean y sigamos siempre la conversación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Bye.